Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y novelas turcas. Estoy aquí como siempre lista para sumergirnos juntos en un nuevo torbellino de pasiones, intrigas y dramas que nos llegan directamente desde Turquía. Preparen sus pañuelos, porque hoy vamos a hablar de esos amores que queman como el fuego, esos romances prohibidos que te dejan sin aliento y por supuesto, esas bodas forzadas que te hacen cuestionar si el amor verdadero realmente existe. En este vídeo, vamos a destapar los secretos más oscuros de algunas de las telenovelas turcas más exitosas. Exploraremos esos momentos de pasión desenfrenada que te hacen gritarle a la pantalla, analizaremos las motivaciones detrás de esas decisiones impensables y, sobre todo, sentiremos en carne propia la angustia y la desesperación de los personajes que se ven atrapados en situaciones que parecen sacadas de un cuento de hadas, pero uno muy, muy oscuro. Antes de que nos adentremos en este laberinto de emociones, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ni un solo detalle de todas las novedades que tenemos preparadas para ustedes. Y por supuesto activen la campanita para recibir las notificaciones y ser los primeros en enterarse de todo lo que está pasando en el mundo de las telenovelas turcas. Ahora sí, acompáñenme. Vamos a empezar hablando de Fatmagul Unsuku, una historia que, desde el principio, nos rompió el corazón. Fatmagul, una joven inocente víctima de una terrible agresión, se ve obligada a casarse con Kerim, uno de los hombres involucrados en el incidente. Imagínense el dolor, la humillación, la desconfianza. Todo en contra. Pero a medida que avanza la historia vamos viendo cómo, poco a poco, surge una chispa entre ellos. Un amor improbable nacido de la tragedia, que nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede florecer. ¿Pero es realmente amor? ¿O es simplemente una forma de escapar de la soledad y el trauma? La línea es muy delgada, y eso es lo que hace que esta historia sea tan adictiva. Kerim, atormentado por la culpa, se esfuerza por ganarse el perdón de Fatmagul. Y ella, a pesar de todo el dolor, empieza a ver en él una bondad que creía inexistente. ¿Pero podrá el amor superar un pasado tan traumático? ¿Podrán construir un futuro juntos, a pesar de las sombras que los persiguen? Profundizando en Fatmagul Unsuku, es crucial entender el contexto cultural y social en el que se desarrolla la trama. En muchas sociedades conservadoras, el estigma asociado a la agresión sexual es inmenso, y las víctimas a menudo son silenciadas y culpadas. La serie desafió estas normas sociales al darle voz a Fatmagul, al mostrar su lucha por la justicia y su proceso de sanación. La actuación de Beren Saat como Fatmagul fue magistral, transmitiendo la vulnerabilidad, la fortaleza y la resiliencia del personaje. La serie también exploró el impacto del trauma en las relaciones interpersonales, mostrando cómo la agresión afectó no solo a Fatmagul, sino también a su familia, amigos y a la comunidad en general. La complejidad de las relaciones entre los personajes, especialmente la relación entre Fatmagul y Kerim, fue uno de los puntos fuertes de la serie. La transformación de Kerim de un joven atormentado por la culpa a un hombre que lucha por redimirse y proteger a Fatmagul fue conmovedora y realista. ¿Es posible amar a alguien que te ha hecho daño? Esa es la pregunta que la serie plantea constantemente y la respuesta, aunque difícil, es sí, el amor puede florecer incluso en las circunstancias más adversas, pero requiere tiempo, paciencia y sobre todo, un compromiso genuino con la sanación y el perdón. El éxito de Fatmagul Unsuku trascendió las fronteras de Turquía, generando debates y concienciación sobre la violencia sexual en todo el mundo. Ahora, vamos a cambiar de tercio y adentrarnos en Karasevda, una historia de amor prohibido que te deja con el corazón en un puño. Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos opuestos, se enamoran perdidamente. Pero su amor se ve truncado por las artimañas de Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. Emir obliga a Nihan a casarse con él, separándola de Kemal. Imaginemos la desesperación. El amor de tu vida, obligado a casarse con otro. Kemal, destrozado, se marcha de la ciudad y promete vengarse. Años después regresa convertido en un hombre rico y poderoso, dispuesto a recuperar a Nihan y a destruir a Emir. Aquí tenemos pasión, venganza, celos. Un cóctel explosivo. Pero, ¿es la venganza el camino correcto? ¿Podrán Kemal y Nihan superar todos los obstáculos y volver a estar juntos? La química entre los protagonistas es innegable, y te hace creer en el poder del amor verdadero. Pero, ¿es suficiente para vencer a un enemigo tan poderoso como Emir?
Kara Sevda es una telenovela que juega con las emociones del espectador de principio a fin. La diferencia de clases sociales entre Kemal y Nihan añade una capa de complejidad a su relación, mostrando las barreras que existen en una sociedad donde el dinero y el poder lo son todo. La obsesión de Emir por Nihan es enfermiza y aterradora, y su crueldad no conoce límites. Emir es el villano perfecto, un personaje que amas odiar. La serie plantea interrogantes sobre la naturaleza del amor, la venganza y el sacrificio. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por la persona que amas? ¿Es la venganza una forma de encontrar la paz? ¿O solo perpetúa el ciclo de violencia? Burak Özçivit y Neslihan Atagül, los actores que interpretan a Kemal y Nihan respectivamente, lograron transmitir la intensidad del amor y el dolor de sus personajes de una manera que resonó con el público. La serie también destacó por su cinematografía y su banda sonora, que contribuyeron a crear una atmósfera de suspense y drama. El final de Kara Sevda fue controvertido, pero fiel a la esencia de la historia, mostrando que a veces el amor verdadero requiere el máximo sacrificio. Y hablando de enemigos poderosos, no podemos olvidarnos de Aşk Memnu. Esta novela es un clásico y por buenas razones. Biter, una joven hermosa y ambiciosa, se casa con Adnan, un viudo rico mucho mayor que ella. Pero la verdadera pasión la encuentra en los brazos de Belul, el sobrino de su marido. Aquí tenemos un triángulo amoroso que te quita el aliento. Un amor prohibido que consume a Biter y a Belul, llevándolos al borde de la destrucción. La tensión sexual entre ellos es palpable, y te hace entender por qué se dejan llevar por la pasión. Pero, ¿a qué precio? La infidelidad, la traición, la culpa. Todo se mezcla en una espiral de autodestrucción. Biter, atrapada en un matrimonio sin amor, busca desesperadamente una salida. Y Belul, seducido por su belleza y su rebeldía, se deja arrastrar por la pasión. ¿Pero podrán escapar de las consecuencias de sus actos? ¿O serán víctimas de su propio juego? Aşk Memnu es una adaptación moderna de una novela clásica turca, y la serie logró capturar la esencia de la historia original a la vez que la actualizaba para el público contemporáneo. La serie explora temas como el deseo, la ambición, la soledad y la búsqueda de la felicidad. Biter es un personaje complejo y contradictorio, una mujer que anhela el amor y la libertad, pero que se ve atrapada en un matrimonio infeliz y en una sociedad que la juzga constantemente. Belul es un joven atractivo y carismático, pero también inmaduro e irresponsable. Su incapacidad para comprometerse y su egoísmo son la causa de la tragedia. Adnan, el marido de Biter, es un hombre bueno y generoso, pero también ciego ante la realidad de su matrimonio. La serie plantea interrogantes sobre la moralidad, la responsabilidad y las consecuencias de nuestras acciones. ¿Es posible justificar la infidelidad en nombre del amor? ¿Podemos escapar de nuestro destino? La actuación de Beren Saat como Biter fue excepcional, transmitiendo la pasión, la desesperación y la vulnerabilidad del personaje. La serie también destacó por su ambientación lujosa y su vestuario elegante, que contribuyeron a crear una atmósfera de sofisticación y decadencia. El final de Aşk Memnu fue impactante y conmovedor, dejando al público reflexionando sobre la naturaleza del amor y la tragedia. Ahora vamos a hablar de Söz, una serie que aunque se centra en la acción y el heroísmo, también tiene su dosis de amor y drama. Yavuz, un valiente oficial del ejército turco, se enfrenta a numerosos desafíos en su lucha contra el terrorismo. Pero en medio de la guerra encuentra el amor en los brazos de Bahar, una joven doctora que comparte su idealismo y su pasión por ayudar a los demás. Su amor es un oasis en medio del caos, una luz de esperanza en la oscuridad. Pero ¿podrán mantener su relación en un entorno tan peligroso? ¿Podrán protegerse el uno al otro de los peligros que los acechan? La química entre Yavuz y Bahar es innegable, y te hace creer en el poder del amor para superar cualquier obstáculo. Pero la guerra es cruel, y no perdona a nadie. ¿Podrán sobrevivir a todas las pruebas que se les presentan? Söz es una serie que combina la acción con el romance de una manera equilibrada. La serie rinde homenaje a los soldados turcos que luchan contra el terrorismo, mostrando su valentía, su sacrificio y su patriotismo. La relación entre Yavuz y Bahar es un ejemplo de amor incondicional y apoyo mutuo. Bahar es una mujer fuerte e independiente que no tiene miedo de enfrentarse a los peligros junto a Yavuz. La serie también explora temas como la amistad, la lealtad y la pérdida. Los compañeros de Yavuz son como una familia para él, y juntos enfrentan los desafíos más difíciles.
Soz es una serie que te mantiene al borde de tu asiento con escenas de acción emocionantes y momentos emotivos que te tocan el corazón. La serie también destaca por su cinematografía y su banda sonora, que contribuyen a crear una atmósfera de tensión y drama. Y no podemos olvidarnos de Dirilis. Ertuğrul, una serie histórica que nos transporta a la Turquía medieval. Ertuğrul, un valiente guerrero, lucha por establecer un nuevo hogar para su tribu. En su camino se enfrenta a enemigos poderosos y se enamora de Halime, una joven princesa que comparte su valentía y su determinación. Su amor es una fuerza poderosa que los impulsa a seguir adelante, a pesar de las dificultades. Pero su relación se ve amenazada por las intrigas de la corte y por las ambiciones de otros pretendientes. ¿Podrán superar todos los obstáculos y construir un futuro juntos? ¿Podrá el amor triunfar sobre la ambición y la traición? La historia de amor entre Ertuğrul y Halime es un ejemplo de lealtad, sacrificio y pasión. Te hace creer en el poder del amor para cambiar el mundo. Pero la historia es cruel y no siempre tiene un final feliz. ¿Podrán proteger su amor de las fuerzas que intentan destruirlo? Dirilis, Ertuğrul, es una serie épica que narra la historia de los orígenes del Imperio Otomano. La serie está llena de acción, drama, intriga y romance. Ertuğrul es un personaje heroico que lucha por la justicia, la libertad y la fe. Halime es una mujer fuerte e inteligente que apoya a Ertuğrul en su lucha. Su amor es una fuente de inspiración para ambos. La serie también explora temas como la política, la religión y la guerra. Dirilis, Ertuğrul, es una serie que te transporta a otra época y te sumerge en un mundo de aventura y pasión. La serie destaca por su producción impecable, su vestuario auténtico y sus escenas de batalla espectaculares. Vamos a cambiar un poco el tono con Erkencikus, una comedia romántica que te saca una sonrisa. Sanem, una joven soñadora y alocada, se ve obligada a buscar trabajo para evitar un matrimonio arreglado. En su nuevo empleo conoce a Kan, un fotógrafo aventurero y apasionado. Su relación empieza con malentendidos y situaciones divertidas, pero poco a poco se va transformando en un amor verdadero. Aquí tenemos una historia de amor que te llena de energía y optimismo. Sanem y Kan son polos opuestos, pero se complementan a la perfección. Su química es innegable y te hace reír a carcajadas con sus ocurrencias. Pero como en toda buena comedia romántica, también hay obstáculos que superar. ¿Podrán dejar atrás sus diferencias y construir un futuro juntos? ¿Podrá el amor superar los malentendidos y las inseguridades? Erkencikus es una serie refrescante y divertida que te hace creer en el amor a primera vista. Sanem es un personaje adorable y torpe que te roba el corazón. Kan es un hombre atractivo y sensible que te enamora con su encanto. La serie está llena de situaciones cómicas y románticas que te hacen reír y suspirar. Erkencikus es una serie que te levanta el ánimo y te hace sentir bien. Y si hablamos de comedias románticas, no podemos olvidarnos de Kiral Kask. Defne, una joven camarera, acepta una oferta indecente para salvar a su familia de la bancarrota, enamorar a Ömer, un diseñador de zapatos exitoso y solitario. Pero a medida que pasa tiempo con Ömer, Defne se enamora de él de verdad. Aquí tenemos un amor que empieza con una mentira, pero se convierte en algo real. Defne se debate entre su conciencia y sus sentimientos. ¿Debería confesarle la verdad a Ömer? ¿O debería seguir fingiendo para salvar a su familia? La situación se complica a medida que Ömer se enamora de ella. ¿Podrán construir un futuro juntos, a pesar de la mentira inicial? ¿Podrá el amor perdonar la traición? Kiral Kask es una serie que te engancha desde el primer momento. La historia es original y emocionante y los personajes son entrañables. Defne es un personaje que te hace reír y llorar. Ömer es un hombre misterioso y atractivo que te conquista con su inteligencia y su sensibilidad. La serie está llena de giros inesperados y momentos emotivos que te mantienen al borde de tu asiento. ¿Puede el amor perdonar una mentira? Este es el eje central de la novela. Y para terminar, vamos a hablar de Medcezir, una adaptación turca de la serie estadounidense DOC. Yaman, un joven problemático, se ve arrastrado a un mundo de riqueza y privilegios. En su nuevo entorno conoce a Mira, una joven hermosa y popular que lucha contra sus propios demonios. Su amor es una fuerza que los transforma y los ayuda a superar sus problemas. Pero su relación se ve amenazada por las diferencias sociales, los secretos del pasado y las presiones del presente.
Podrán construir un futuro juntos, a pesar de todos los obstáculos. ¿Podrá el amor triunfar sobre la adversidad? La química entre Yaman y Mira es innegable, y te hace creer en el poder del amor para cambiar a las personas. Pero la vida es complicada, y no siempre tiene un final feliz. ¿Podrán proteger su amor de las fuerzas que intentan separarlos? Medcezir es una serie que te hace reflexionar sobre las diferencias sociales, los prejuicios y la importancia de la familia. Yaman es un personaje que lucha por superar su pasado y construir un futuro mejor. Mira es un personaje que busca su identidad y su lugar en el mundo. La serie está llena de drama, romance y misterio. Medcezir es una serie que te emociona y te hace pensar. Hemos recorrido un largo camino juntos hoy, explorando los amores ardientes, los romances prohibidos y las bodas forzadas que nos han cautivado en las telenovelas turcas. Hemos visto que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en medio de la tragedia y la desesperación. Hemos aprendido que la pasión puede ser una fuerza poderosa, pero también destructiva. Y hemos comprendido que las decisiones que tomamos en el amor pueden tener consecuencias que nos persiguen para siempre. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las telenovelas turcas tanto como yo. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje lleno de emociones. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas historias les ha impactado más? ¿Qué otros romances prohibidos o bodas forzadas recuerdan? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y compartir nuestras opiniones sobre estas telenovelas que tanto nos apasionan. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son amantes de las telenovelas turcas. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ni un solo detalle de todas las novedades que tenemos preparadas para ustedes. Hasta la próxima, mi gente hermosa. Y que el amor los encuentre donde menos lo esperan.